bien, bendecidos y en victoria. Qué bueno es el Señor. Agradecido con el Señor, ¿verdad? Por una reunión más que nos permite el día de hoy. Fíjense que les cuento, para que ya tengan una idea, ya gracias a Dios, pues hoy el Señor permitió que se pusiera la primera lámina en el templo. La gloria y la honra para Él. Y me decía mi hijo, no pudo poner otra ese bárbaro, que solo puso una, no sé por qué, pero igual ya lo más importante es que ya está la primera. Yo no hablé con el muchacho, pero me dijo el que está ahí, que cuida de vez en cuando, nos ayuda, que le dijo que en 2 días más o menos las pone. Pero digo, bueno, que se esté una semana ya. Pero ya, gracias al Señor, pues ya casi toda la lámina está. Y ya está la primera. Fíjense que el Señor pues ha estado un poquito inquieto conmigo, creo yo, porque me estaba levantando en la mañana. Me estaba levantando en la mañana y solo la profe me dice, levántate más de mañana, más temprano. ¿Querías levantarte? No, le dije, el Señor me ha despertado, pero bueno. Y me puso a leer Hechos. Bueno, yo lo leí del 1 en adelante, pero quiero en el Señor que vamos a leer del 2. 2:1. Quiero que en el Señor entendamos unas cosas aquí que generalmente pues no la vemos, ¿cómo les puedo explicar? La vemos como que fuera normal, pero hay cosas que no son normales. Sí, porque a veces cuando miramos a alguien hablar, que dicen que hablan en lenguas, y la verdad que no digo que no hay, sí tiene que haber, pero quiero que entendamos que la mayoría de las personas que usted oye que hablan, todo raro son ellos. No digo que todos, pero la mayoría son ellos. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra y quiero en el Señor que nos dé discernimiento espiritual para que lo podamos ver y lo podamos entender. Porque miren, vamos a empezar, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerden que en este momento Jesús les había dicho, como quien dice, cuidadito se separa. Esperen que venga la protección, ¿verdad? Que era Él. En unas partes aparece el Consolador, en otras partes aparece el Espíritu Santo. Y hoy pues quiero que vamos a entender en el Señor esta parte. Miren lo que nos dice luego el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo. Me imagino que fue un tremendo trueno. Ayer que estaba por la tarde, por allá estaba lloviendo y unos tremendos truenos. Y yo decía, Señor, solo tú puedes hacer eso. Porque pueden hacer bombas o lo que quieran, pero eso es el trueno del cielo, solo Él lo puede dar. Vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, donde estaban en ese momento, pues, sus primeros discípulos, ¿verdad? Luego nos dice el 13. Y se les aparecieron, oigan bien lo que dice aquí, lenguas repartidas, pero a veces la gente dice que son lenguas como que por eso este habla una cosa y aquel habla otra cosa. No, lenguas repartidas como de fuego. Era cuando el Señor mandó, les activó el Espíritu Santo. Vamos a ver. Aparecieron lenguas repartidas como de, aquí está, miren. No es que le partieron, quiero que entendamos, sino de fuego, va en cada uno, el Señor lo hizo como Él quiso. Y luego dice, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Estamos entendiendo? ¿No? Cuando vino para ellos el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Miren, no quedó uno, aunque aquí en estos ustedes miran, en ese entonces pues estaba por decir Tomás, que había intentado en duda, Pedro, estaba Felipe, que no creía, estaba Tomás, estaba Natanael, porque si leemos esos, pues en el momento estaban, pero en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, dicen, miren, a hablar entre otras, oye, lenguas, pero quiero que entendamos, según el Espíritu les daba que hablasen.
Entonces quiero que entendamos, ustedes han escuchado que hay unos están, y cuando afuera usted los oye que hablan como, sí, un poco raro, pero quiero que entendamos algo. Eso raro, por decir, aquí si viene alguien que habla como yo estoy hablando, el español, no puede hablar raro. ¿Y por qué no puede hablar raro? Porque todos entendemos el español. No sé si estamos jactando. Todos entendemos el español, pero en ese caso en ellos era porque si alguno, vamos a decirlo de esa manera, hablaba en inglés o sabía el idioma inglés pero no sabía el español, él lo entendía como que se lo estuvieran hablando en inglés. No sé si estamos captando. O por decir, si era hebreo y eran de otro país donde la lengua era rara, o misquito, por llamarlo de esa manera, yo puedo escucharlo, pero yo no les entiendo nada. Pero aquí pudiera estar un misquito, y si el Señor me pone eso, Él lo va a escuchar como que estuviera hablándole yo en misquito. No sé si estamos entendiendo. Aquí vamos, acá vamos dando más. Lo movió, sí, ¿verdad? Daba, dice, que lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, dice, entonces en Jerusalén. Judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones, ¿ya? Bajo el cielo. O sea, está hablando de todos, de todas las lenguas, de todos los idiomas. Eso es lo que quiero que entiendan. Y aquí nos empieza. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban aquí, miren, confusos. Y ahí quiero que vayamos entendiendo. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea que aquí yo podría estar hablando en español, y si está un gringo, ese gringo me va a escuchar como que yo le estuviera hablando, como que le diga, si fuera Dios, como que yo estoy diciendo a Dios y él me escucha que le diga goodbye. O que yo le diga, abrime esa ventana, y él me lo escucha que yo le digo, abrite ese window, o sea, window creo que es ventana, o venite para esta mesa, y él me lo escucha que yo le estoy diciendo, venite para esta table, para qué. Entonces, no sé si lo estamos encantando. Quiero que entendamos, ¿verdad? Que si ustedes oyen a alguien hablar cosas raras, digan ustedes eso. Son cosas raras. Porque la palabra no me dice algo diferente. Miren, vamos a seguir. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cómo es que este indio me habla que no le entiendo en el español, pero estoy captando lo que me está diciendo. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿cómo es posible que yo pueda entenderlo si ese no sabe hablar inglés? Entonces así quiero que entendamos, miren. Confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia. ¿Estamos entendiendo? O sea, que alguien vea como, para que tú, pues saber qué estará diciendo, porque aquí todos los que estamos somos indios. Y no hay ninguno que necesite un dialecto raro. O sea, él puede hablarle porque usted lo va a entender. ¿Estamos entendiendo? Y estaban, dice, atónitos, o sea, asustados. ¿Cómo es posible que como que alguien dijera, bueno, y no es Luisito quien de Tila, y ese qué hace ahí? Por decir algo, ¿no? Y estaban, dice, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Estamos entendiendo? Si ustedes oyen hablar a alguien así como con esas cosas que hablan, que dicen que hablan en lengua, que yo creo que ni ellos saben qué es lo que están diciendo, entonces no está el Señor en sus vidas. Lo están haciendo porque como hay gente que cree, y vieron cómo habla en lenguas. Y usted tiene que saber que si enteramente habla en lengua, alguien le debe de entender. Como está diciendo aquí. Alguien le tiene, porque está hablando enteramente en lengua para alguien que no entiende, por decir en el caso de nosotros aquí, el español. Entonces él lo va a escuchar de la manera que el Señor manifiesta. Así es. Cada uno dice en nuestra lengua en la que hemos sido nacido. Y aquí nos menciona parte de los lugares donde ellos
de otras naciones, de otras lenguas o de otros dialectos, no sé cómo llamarlo, pero que lo podían entender. Miren lo que dice aquí. Partos, medos, elamitas y los que habitábamos, dice, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, dice, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, dice, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, dice, y en Romano, aquí, residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos, quiero que entendamos, miren, hablar en nuestras lenguas las maravillas de mi Padre. O sea, debemos de entender que ellos hablaban esas lenguas porque ese era el don que habían recibido. O sea, si alguien empieza, como les vuelvo a repetir, a hablar un montón de yo no sé si llamarlo garabatos, es algo del hombre, no es algo de la escritura. Porque no sé si estamos captando lo que nos da a entender cuando es enteramente que alguien te habla en lenguas. Es que tenés otro idioma y me estás escuchando como que fuera el tuyo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y estaban todos, dice, atónicos y perplejos. O sea, preguntándonos, dice, bueno, ¿y por qué habla de...? Y logramos nosotros entender lo que está manifestando. Y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir estos? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de monstruos. Es como algo, es como que estuvieran algo ebrios. Algo así es lo que da a entender. Luego les dice Pedro, entonces, dice aquí, entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto dice, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. O sea, lo que están pensando los otros de atrás. Como vosotros suponéis, oiga bien, suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, muy temprano por andar borracho, me imagino que le daba a entender Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, de las cosas que el Señor ya había manifestado a través de los profetas. Y fíjense que subrayé, pero voy a leer primero hasta el 18, porque me dio el Señor, y subrayé el 19 al 21, porque el Señor iba poniendo los tiempos, cuando va a llegar el tiempo final. Pero vamos a ver si lo logramos entender. Y en los postreros días, dice mi Padre, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda. No es que alguien que se quedó, no, él dice sobre todo. Si es sobre todo, es en todo, con la diferencia que hay quienes pues no van a mantener el espíritu como contrito y humillado, pero es que no lo va a mandar, ahí está claro, ¿no? Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Quiero que miremos ahí mismo Israel en el 19. Me llamó la atención cuando llegué al 20, creo que fue el 20, 21. Entonces, de lo que el Señor siempre, desde Génesis, Apocalipsis, ha ido poniendo, en alguna manera, la palabra, enseñándonos los tiempos y cuáles van a ser los tiempos finales. Mire que nos dice aquí. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Pero fíjense que si ustedes se fijan, aquí está hablando él del tiempo final. Y daré, dice, prodigios arriba en el cielo. ¿A quiénes va a dar prodigios arriba en el cielo? La va a dar a los hijos, a los que vamos para allá. Espero que lo vamos entendiendo. Y señales abajo en la tierra, son los que van a ir
abajo de la tierra hay sangre, ¿y qué les espera? Y fuego. Luego pues, aquí aparece el vapor de humo, pero entendamos que es el fuego, porque por agua ya no van a morir, porque él dijo que incluso puso el arco iris, donde él ya no, en el tiempo de Noé, que ya no va a ser igual. Entonces tenemos que entender que va a ser por fuego. Y si podemos ver en otras partes donde aparece que va a ser peor que lo que sucedió, les pasó a Sodoma y Gomorra, y es fuego, hay azufre. Y luego quiero que miremos en este para que vayamos entendiendo un poquito más. Miren, el sol se convertirá, dice, en tinieblas, y la palabra nos dice, cuando el tiempo final, que el sol dejará de dar la luz. ¿Ya? Entonces miren, y el sol se convertirá en tiniebla, y la luna, eso ya está en la palabra, estamos entendiendo. Él nos está hablando, aunque están ellos ahí, pero nos están hablando el Señor, primero los profetas, luego Jesús, y luego ya aquí con los apóstoles, porque aquí lo está mencionando Pedro, nada más que ya está lleno del Espíritu Santo, ¿va? Y la luna dice en sangre, antes que venga, ¿quién? El día del Señor. ¿Está hablando del final o no? Porque él ya se acaba de ir, porque había estado, bueno, entonces está hablando, miren, antes que venga el día del Señor, el del Señor, dice, grande y manifiesto. ¿Qué grande y manifiesto va a ser ese día? Para nosotros, y de tribulación para los que no están con el Señor. Entonces estamos entendiendo. Luego nos dice el 21, y todo aquel que invocare, miren lo que dice aquí, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, es necesario estar invocando al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, porque debemos de saber que el único que tiene la salvación se llama Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Varón israelita, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por mi Padre entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que mi Padre hizo entre vosotros. Miren lo que dice, prodigios y señales que mi Padre hizo. Quiero que vemos esto, hizo entre vosotros, que Jesús nunca hizo nada que no fuera dado del Padre. Él siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Estamos entendiendo? O sea, entendamos que Él nunca vino a hacer la voluntad de Él, sino hizo la voluntad del que le envió. Entre vosotros, o sea, todo lo que hizo, milagros y todo lo que hizo hasta el final, dándonos la vida eterna a nosotros. Por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, o sea, ya sabemos que Él hizo todos los milagros que ninguno de los profetas pudieron hacer, ¿verdad? Es el único, el Cristo. Y luego nos dice aquí, a este entregando, dice, por determinación, consejo, determinado, dice, consejo, o sea, cuando los sacerdotes y los fariseos que lo iban a agarrar y lo compraron, dieron las monedas para Judas. Y anticipado, dice, conocimiento de mi Padre, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Aquí Pedro le está hablando a la gente que lo crucificaron. Pero quiero que entendamos una cosa, que ahí también aparece, que sabe que lo hicieron en algún momento por desconocimiento. Si a mí me dijeran, ¿sabías que lo que hacías era malo? Yo les digo, al principio no. Yo lo que hacía lo sentía bien. Cualquier cosa mala que hacía la sentía bien. Pero una vez que Jesús llega a mi vida, me enseña que esas cosas no deben de ser nosotros. Por decir, vaya, el ladrón ya no puede robar, el mentiroso ya no puede mentir, el adúltero ya no puede andar adulterando, el bocón ya no puede seguir siendo bocón, ¿va? Porque tenemos que ser personas nuevas, como dice él. Y mataste, dice, por manos de inicuos, crucificándole, al cual mi Padre levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que Jesús lo detuviera eso, imposible que Jesús lo retuviera una tumba, imposible que nosotros pudiéramos pagar esos pecados. Nosotros no podíamos. Por eso el Padre mandó a él. Porque David dice de él, veías, dice, al Señor siempre delante de mí, porque está, dice, a mi diestra, no seré. ¿Cómo nos somos conmovidos nosotros? Estando como
con Él. De lo contrario, cualquiera nos puede pegar una patada y ya por ahí vamos a caer. Pero si estamos con Él, nada nos puede mover. Nada nos puede mover, miren. Y no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará, dice, en esperanza. Pero en Él. Eso es lo que quiero que entendamos. Porque no dejarás, dice, mi alma en el Hades, o sea, en el infierno, ni permitirás que tu santo vea. Una vez estando con Él, Él nos va a guardar, Él nos va a apartar de cualquier situación que el enemigo quisiera llegar. Porque dice, la más llenura, más alejamiento. ¿Qué significa? Si nosotros estamos constantemente alimentándonos de la palabra, no hay manera que llegue el que nos digne nosotros. Luego nos dice el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás, dice, de gozo con tú. Entonces, ¿qué? ¿Necesitamos a Jesús en mi vida, en nuestra vida, no? Con su presencia. Luego dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está, dice, con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento mi padre le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Luego nos dice el 31. Viéndolo antes, dice, habló de la redención de Cristo, o sea, la resurrección de Cristo, ¿no? Que su alma no fuese dejada en el Hades, en el infierno, ni su carne vio corrupción. Acuérdense que antes la gente iba abajo, pero cuando Jesús vino, Él vino a levantar su pueblo, o vino a levantar a los suyos, y es lo que debemos de entender. A este Jesús resucitó mi Padre, de los cuales todos nosotros somos testigos. Están hablando ellos porque ellos en ese tiempo pues vivieron esa situación. Así que exaltando, dice, por la diestra de mi Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, cuando Él dijo, no los dejaré solos, les mandaré el Consolador, ellos ya lo habían recibido. ¿Estamos entendiendo? Ha derramado esto, dice, que vosotros veis y oís, porque David no subió, dice, a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero quiero que miremos esta parte, miren, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién habla ahí? No, habla de Jesucristo. ¿Cuándo fue que pusieron sus enemigos al estrado de sus pies? Una vez que Él estaba crucificado. ¿Estamos entendiendo? Lo que pasa es que menciona también a David, pero él habla de él, el que fue, que todo le puso en los pies, ese Señor. Aquí está, hasta que ponga, dice, a tus enemigos por estrado de tus pies. Como cuando dice él, hasta que me levanten, como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, no sé si se acuerdan y han leído. Esa serpiente fue levantada porque si alguno era picado, moría. Pero si miraba a la cruz, donde estaba la serpiente, que es la que tienen ahora los médicos en los centros de hospitales, ¿se han fijado? O las ambulancias, a eso se refería. Que incluso tuvo que venir, ¿cómo se llamaba el que la quitó? Josué, ¿verdad? Tuvo que destruirla porque la gente ya no iba al Padre, ni iba a Jesús, sino que iba a la serpiente, o a la cruz. Enemigos por estrado, dice, en tus pies. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, mi Padre le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron. Eso quiero que entendamos, por eso quería llegar hasta esa parte. Por ahí casi ya vamos a terminar. Cuando ellos oyeron todo lo que estaba mencionando en ese momento Pedro, porque estaba hablando a través del Espíritu Santo mismo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros pastores, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si todo lo que hemos hecho? Porque como ellos habían
lo habían crucificado y todo. Entonces, quiero que entendamos cuál es el camino, cuál es la solución. Aquí está, miren. Pedro les dijo, arrepentidos. Entonces, ¿a dónde está? El arrepentimiento, cualquier cosa pudimos ver hecho, pero si enteramente nos arrepentimos de corazón, está resuelto. Aquí está, miren. Pedro le dijo, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido en alguna manera, es porque todavía le falta el arrepentimiento. Y bautizarse, dice, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No sé si se han fijado que nunca he tocado el tema, pero lo voy a tocar un poquito nada más, no mucho, porque para que lo pudieran entender necesitamos más lectura. Pero voy a leerlo uno y luego, pero termino, voy a llegar a este ahorita. Voy a terminar este. Porque para vosotros es la promesa. Y esa es donde nosotros estamos, la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, o sea, los que están, como dice, los que están en el norte, los que están en el sur, los que están en el oriente, los que están en el occidente, o sea, de toda la tierra, que nos da a entender, lejos para cuanto el Señor nuestro Padre llamar. O sea, cuando ya Él viene y llama a cada uno, dice que va a llamar de los 4 puntos. No sé si logramos entender. Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo quiero leer una parte aquí. No sé si se han fijado que nunca el Señor me ha permitido tocar parte del bautismo. Casi todo el mundo toca la parte del bautismo, pero yo le he dicho, Señor, yo quiero estar en un 100% de lo que usted me dice a través de su palabra y no seguir una tradición como lo hace la gente todavía. Sigue todavía bautizando como bautizaba Juan. Así fue bautizado Jesús, estoy claro, metido en el agua. Pero miren lo que nos dice, póngame un Juan 1, pero le digo, no lo vamos a meter mucho, solo para que tengamos una idea. 24, 25, 26 nada más, 26. Miren lo que nos dice. Juan le respondió diciendo, ¿quién dice ahí? ¿Qué dice ahí? Yo, está hablando él. Yo bautizo con agua. Miren. Mas en medio de vosotros, hablando de nosotros en el templo, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de calzado. Estas cosas sucedieron, dice, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces quiero que entendamos que lo que nos dice el Señor a través de su palabra, que nosotros vamos a ser bautizados a través del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero como les digo, hay cosas que el Señor sabe que es un proceso, porque no todo el mundo lo entiende de entrada. Había que ir un poco, como por decir el tema que el Señor acaba de permitir, de los que hablan en lengua. No sé si ustedes han oído, pero yo he escuchado a un montón de gente que digo yo, ¿de qué hablan? Pues espero que ellos sepan de lo que están hablando. Pero enteramente a veces ni ellos mismos entienden lo que enteramente están hablando, porque enteramente en esos momentos no está el Señor en él. No sé si logramos entender lo que el Señor nos enseñó a través de los que hablan en lenguas, o cómo debe ser. Si hablan en lenguas, debe de haber alguien raro que hable otro idioma, porque ¿para qué es la lengua? Porque nosotros lo estaríamos escuchando y entendiendo normal. Entonces es lo que quiero que entendamos, que Jesús es quien nos bautiza a nosotros a través de su Espíritu Santo. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido
que la permitas, que la atesore en mi corazón y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.